Muy buenos días. Gracias. Buenos días, señores de la prensa, autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca. Mi nombre es Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. Me voy a permitir hacer la introducción y hacer unos breves comentarios. Primero sobre el objetivo general de esta actividad, que es informar sobre las actuaciones y sobre todo del estatus del proceso de consulta al pueblo indígena Xinca por el derecho minero Escobal, que ha sido dictado por la Corte de Constitucionalidad como parte de una acción constitucional de amparo que el Parlamento del Pueblo Xinca interpuso en su momento, y en el cual se determinó que debía realizarse la consulta al pueblo indígena Xinca con respecto a este derecho minero. Es importante para nosotros esta actividad porque en algún momento se ha dado información de manera unilateral de parte del Ministerio de Energía y Minas que podría interpretarse de manera errónea, y para todos los actores es importante que sea interpretado de manera correcta porque el proceso es particularmente sensible por las comunidades del pueblo Xinca. Quisiera comentarles que actualmente nosotros acordamos el Parlamento del Pueblo Xinca del Ministerio de Energía y Minas, dividir el proceso en dos fases, llamarles fase 1, fase 2. La fase 1 ya fue agotada y actualmente nos encontramos ejecutando la fase 2. Existe un cronograma para tal fase. Ese cronograma lo acordamos las partes en abril de este año y hasta el momento pues nos hemos ajustado y hemos hecho todo lo posible por mantenernos en cumplimiento de ese cronograma. El resultado de la consulta no está definido en realidad. Lo que nosotros esperamos, lo que el Ministerio de Energía y Minas, como parte de su competencia y su función en el organismo ejecutivo, espera, es que como resultado de la consulta puedan establecerse una serie de acciones, una serie de modificaciones a la forma en la que hasta el momento se ha desarrollado ese proceso minero hasta el momento de su suspensión. Y que esas acciones puedan ser consideradas condicionantes o compromisos bajo los cuales este proyecto minero podría continuar su operación. Eso es lo que nosotros esperamos como resultado del proceso. En algún momento, en una nota se publicó algo que podría interpretarse que las partes buscábamos que eso fuera lo que sucediera. En realidad, lo que yo quise expresar en ese momento, porque fui yo quien emitió esas declaraciones, es que todos estamos concentrados, colaborando entre nosotros para agotar las acciones que están determinadas en el cronograma que todos acordamos. El resultado, en realidad, ese resultado que yo menciono es el que buscamos como Ministerio de Energía y Minas, pero eso lo determinará las acciones que el Parlamento del Pueblo Xinca y las otras partes también tengamos que realizar de ahora en adelante. Quizás me gustaría mencionar que el proceso se ha desarrollado de una manera positiva, yo me atrevería, me corregirán las autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca si me equivoco, pero de nuestra parte consideramos que la relación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Parlamento del Pueblo Xinca en particular, en el ámbito de este proceso de consulta, ha sido una relación positiva, una relación de colaboración conjunta, de colaboración mutua, y sobre todo una relación de respeto y de confianza en la que, aunque ha habido de hecho temas en los que no coincidimos, esos temas, esas diferencias han sabido ponerse sobre la mesa de una manera respetuosa desde luego, y hemos sabido, a pesar de esas diferencias, seguir caminando en este proceso de diálogo que hemos emprendido. Eso es lo que quisiera yo expresar de manera general. Le daría la palabra a don Aleizar para que pudiera, como representante del Parlamento del Pueblo Xinca, pudiera también expresar o dar la información que corresponde, y luego ya pasaríamos a resolver sus dudas específicas. Don Aleizar. Muchas gracias. Bueno, dentro del proceso de consulta, pues los principios es la consulta libre, previa e informada, y todos sabemos que previa pues ya no fue, ¿verdad? Pues ahorita ya solo es libre e informada, y quizá lo más importante es la información
Como parte del proceso, se hizo una visita, una jornada de campo a las instalaciones del proyecto minero El Escobal. En ese momento, pues, ingresamos las autoridades del Parlamento Xinca y los asesores del Parlamento Xinca. Esto porque ya tenemos información por parte de los ministerios, pero esa información necesita ser corroborada. Y de ahí porque la jornada de campo, para que nuestros asesores trabajaran en levantar información, análisis en los distintos puntos de monitoreo, tanto adentro o dentro de la empresa como fuera de la empresa. Necesitamos pues tener esa claridad de la información. Los asesores están trabajando en hacer los análisis, y esos análisis van a ser comparados con los demás análisis que hicieron los ministerios para determinar qué tan similares son. Eso nos va a servir como pueblo para tener como esa información que va a servir para que nuestras dudas, esos temores que se hay, pues sean pues aclarados, si existen o no existen. Ese es el trabajo que se está haciendo a través de los monitoreos. Se está analizando tanto el agua, que es una parte fundamental que nos preocupa, como todos los otros monitoreos que se tienen que hacer. Y lo del cronograma que ya está como establecido, pero tentativamente, va a depender también de toda esa información que pueda ser analizada. Los tiempos van a depender de eso, porque como pueblo pues queremos tener, ya lo decía, la claridad en sí, qué es el proyecto minero El Escobal, cuáles van a ser los impactos, si son positivos o si son negativos, pero queremos tener esa claridad. Ya con esa información, pues tiene que llegar a las comunidades, para que sean las comunidades a través de sus formas propias de organización y asambleas, ya bien informadas, pues van a determinar si el proyecto es viable o no es viable, si se da el consentimiento o no se da, pero va a depender de esa información. Por eso para nosotros es tan importante tener esa claridad. Yo siempre decimos, vamos a poder tomar una decisión cuando nosotros estemos realmente claros en lo que esos temores pues que hay. Y también decirles que aún se necesita y estamos esperando información de los ministerios, en este caso sería el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, porque todavía ayer que se tuvo una reunión, ellos dijeron que necesitaban otras 2 semanas para poder entregar parte de la información que necesitamos tener para analizarla. Entonces, eso es lo que se está haciendo, y voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero acá para que él siga pues informando. Gracias, don Aleixar. Pues muy buenos días, señor viceministro, compañeros autoridades, medios de comunicación. Agradecemos mucho que pues vengan a cubrir el día de hoy la nota.
También un saludo ahí a las comunidades del pueblo Xinca que están pues siguiendo esta transmisión debido a pues a las preocupaciones que se habían originado en torno a algunas publicaciones que se habían realizado tanto en Prensa Libre como en otras plataformas. Tal y como lo decía don Aleizar, para nosotros pues es muy importante que las comunidades pues tengan una información clara, de manera transparente, que nos permita pues tomar las decisiones. No hay acuerdos ahorita de momento, prácticamente los acuerdos o la toma de decisiones pues depende definitivamente de las comunidades a través de la información que nos trasladen tanto el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, la empresa minera, la CONRED, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura y Deportes en torno al proyecto minero. Hemos venido pues analizando toda esta información que ha sido trasladada y tal y como lo decía acá el viceministerio y también don Aleizar, que hay un cronograma pero ha sido tentativo debido a que pues en el camino hemos tenido algunos contratiempos en el tema de la entrega de información de algunos ministerios, tal y como lo decía don Aleizar, pues el día de ayer todavía algunos ministerios pidieron tiempo de unas 2 o 3 semanas más para poder entregar la información. Para nosotros como pueblo Xinca es importante pues tener toda la información clara y que esta información pues sea definitivamente analizada por nuestros expertos que actualmente pues son unos expertos internacionales los que están apoyando a analizar, a interpretar y a entender toda esta información en relación al proyecto minero. Nuestras comunidades y nuestras autoridades, tal y como lo decía don Aleizar, pues ingresaron al proyecto minero con el acompañamiento de los expertos internacionales para de alguna manera corroborar la información que en su momento ha sido trasladada por los ministerios. En esta ocasión pues no se logró realizar algunas pruebas, algunos monitoreos en torno al agua debido a que pues la empresa minera dijo que no tenía pues prácticamente el equipo para poderlo hacer, pero esperamos que en los próximos meses, donde regresen nuevamente nuestros asesores, pues podamos realizar este tipo de muestras que aún están pendientes para poder corroborar alguna información. Me quedaría por ahí, don Aleizar, no sé si... Creo que el tema de la presencia en campo del Parlamento Xinca generó un poco de inquietud en las comunidades. Si no estoy mal, eso percibo, Luis Fernando y don Aleizar. Miren, en algún momento nosotros le llamamos a esta actividad una visita al proyecto minero, pero en realidad creo que la palabra se queda corta porque alguien podría interpretar que se trata únicamente de una actividad, no sé, de llegar a conocer o de algo mucho más sutil que lo que en realidad fue. En realidad creo que el llamarlo una jornada de campo, yo diría de verificación, de repente una jornada de verificación es más certera, describe mejor lo que sucedió y porque ciertamente lo que pasó fue que ya había información documental que había sido entregada al Parlamento del Pueblo Xinca, pero ellos nos contaban que ellos se sentían mucho más cómodos de ser acompañados por sus asesores para verificar en campo esta información, y así fue. Esta actividad en campo en la que las autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca, por primera vez, no sé si algunos ya habían estado dentro de las instalaciones, pero seguramente todos como institución no lo habían hecho, pues se hace esta jornada de campo, pero tenía como finalidad eso, la verificación de la información que se les había proporcionado, así como la toma de algunas muestras y de inspección, por decirlo así, de parte de los asesores internacionales con los que cuenta el Parlamento del Pueblo Xinca, desde luego acompañados por personal de la compañía minera, así como personal del Ministerio de Energía y Minas. ¿Su nombre y el nombre de su viceministerio cuál es? Óscar Pérez, Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, entonces, si tuvieran algunas inquietudes o preguntas específicas, solo nos dicen, por favor, si se pudieran identificar su nombre, el medio y a quién le dirigen la pregunta, o si es una pregunta general, y estamos a su disposición. Buenos días, Rosa María Bolaños de Prensa Libre. Yo dirijo la pregunta a los líderes del pueblo Xinca. ¿Qué información fue la que han solicitado
cuál ya les dieron, cuál está pendiente de darles, y de todo esto que han logrado ver, o información que han logrado pedir, qué es lo que más les inquieta. Bueno, ¿qué información? Creo que nosotros pues pedimos, ahí sí que toda la información que pues los diferentes ministerios los tendrían que haber dado, parte ya la dieron, hay información que aún no la han dado. Esa información pues se necesita ser analizada por nuestros asesores expertos, y es por eso que dentro del proceso pues hicimos la visita de campo, porque necesitamos, creo que más que todo es corroborar esa información. Eso es lo que más nos interesa, el saber si la información que levantaron o están levantando nuestros asesores, qué tan igual o similar va a ser a la información que los ministerios ya nos dieron. Eso es parte de pues. Pero esa información sobre el manejo del agua, la geología… Mire, esa información, como le decía, es muy general, porque no le podría decir como, quizás lo que más nos interesa, y creo que a todos nos debería de interesar, es el agua. Ese es como uno de los, digamos, lo más sensible que hay, pero hay otras informaciones, por ejemplo, la estructura del suelo, y un montón de información que es bastante técnica, y que esa es la la información que nos van a trasladar ya nuestros asesores, porque parte del trabajo de los asesores es toda esa información técnica, poderlos entregar a nosotros de una manera que nosotros la podamos entender y comprender. Ese es el trabajo de los asesores también. Después de cuando los ministerios les entreguen la información, o más o menos han estimado cuánto tiempo podrían tardar ustedes en su evaluación junto con sus asesores expertos. Es que también va a depender de que hace falta información. Entonces, hasta que toda la información sea como procesada y nosotros tengamos la claridad, entonces sí ya podemos como decir, bueno, ya en sí la consulta va a comenzar. Entonces, Luis. Sí, en relación a la pregunta, sí, es prácticamente sobre el modelo estructural, el modelo hidrogeológico y cómo es que se mueve el agua subterránea. También hay que tener claro pues que las comunidades del pueblo Xinca pues no conocen definitivamente esta información, ya que pues nunca fuimos consultados en el territorio. Estuvimos exigiendo el derecho a la consulta desde el año 2010, 2011 y pues nunca fuimos consultados, y de momento pues las comunidades no conocemos esta información hasta ahora que nos la están trasladando. Gracias. ¿Me permiten complementar? Quisiera complementar los comentarios. En algún momento se solicitó que se trasladaran los expedientes completos que los ministerios tuvieran acerca del caso. Esto se realizó, y también cada institución, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, hizo un resumen trasladando lo que considerábamos como los aspectos más importantes de cada expediente. Pan American Silver también hizo su presentación sobre lo que ellos consideraban importantes, pero en realidad lo que debería ser más crítico es lo que el Parlamento Xinca considera importante. Así que por eso es que hay asesores actualmente haciendo verificaciones para poder asegurarles que la información no solamente se las trasladan, sino que de alguna manera les dan certeza de que la información que se les ha trasladado es información cierta, digamos, más allá del tema de alguna desconfianza que pudiera haber sobre los laboratorios que hicieron los análisis o los profesionales que hicieron determinado estudio. Es más un tema de generación de confianza al Parlamento del Pueblo Xinca y a sus comunidades. De parte del Ministerio de Energía y Minas, nosotros creemos que pues después de
conocer las razones por las cuales el Parlamento del Pueblo Xinca solicitaba esto a sus expertos, creemos que son actividades que le van a aportar al proceso, ya que le van a dar mayor certeza a esa información que se ha trasladado, que como bien dicen ellos, hay mucha información técnica. La información de salud, fueron médicos del Ministerio de Salud quienes las expusieron, los acompañaron médicos también, asesores al Parlamento del Pueblo Xinca, y posiblemente los que éramos ingenieros entendíamos muy poco de esa información médica, y lo mismo ha pasado con los temas geológicos, los temas hidrogeológicos, hay incluso temas biológicos y de toxicidad que una experta está actualmente analizando en el país. Y también se ha identificado la oportunidad de aportar más información de la que inicialmente los ministerios habían trasladado. Es decir, según los ministerios y según el Ministerio de Energía y Minas, se había trasladado información suficiente, pero nos han solicitado información adicional y en atención a esa solicitud, actualmente se sigue pues aportando y generando los espacios para que pueda obtener el Parlamento del Pueblo Xinca y sus asesores la información que consideren necesaria. Javier Osorio, Visor de Suroriente. Ustedes dicen que visitaron el lugar para asesorarse y inspeccionar que los estudios que les habían dado son verídicos. Esto es en busca de que la minera siga su operación. ¿Cuáles serían las condiciones bajo las cuales el Parlamento Xinca diga que sí está de acuerdo con el funcionamiento de la mina? Bueno, eso también va a depender de el análisis o el informe que nos van a dar, digamos, nuestros asesores y la comparación que se va a hacer de las informaciones, porque nosotros sí tenemos bien claro que el pueblo Xinca no tiene que estar bajo ningún riesgo, todo eso se tiene que aclarar. Sí, hay riesgos, ni modo, que es preferible tener pues ahí un lugar seguro, ¿verdad? Entonces eso va a ser determinante, pero todo se va a basar en la información que se nos vaya a dar. La información que recibieron, ¿qué tan acorde es a lo que ustedes buscan? Pues todavía, como les decíamos anteriormente, ya contestando la primera pregunta, pues la decisión es directamente de nuestras comunidades. Ahorita pues estamos definitivamente conociendo toda la información relacionada al proyecto minero El Escobal. Posteriormente pues van a ser nuestras comunidades las que ya con esta información de manera clara, entendible y de manera sencilla pues vamos a tomar una decisión. Ahorita pues no hay ninguna decisión de momento, ahorita está bajo análisis, bajo nuestros asesores, nuestros expertos analizando esta información y posteriormente pues ellos nos van a trasladar este informe y van a ser nuestras comunidades las que tomen las decisiones pertinentes. Si la decisión tuvieran que tomarla ahora con el estudio que ya les hicieron llegar, ¿tomarían? No se puede. No, ahorita no podemos Ahorita no tenemos, de momento pues no tenemos resultados, estamos incluso pues todavía está en esa fase de entrega de información, todavía están solicitando algunas semanas de tiempo algunos ministerios para entregar información que hace falta relacionada al proyecto, entonces no podemos hablar ahorita todavía de decisiones ni de acuerdos, sino que van a ser directamente nuestras comunidades las que tomen la decisión al momento de ya tener toda esta información clara y de manera comprensible. Gracias. Gracias. Bueno. Hemos venido acá prácticamente solicitando información y estamos ahí de momento esperando. Yo creo que tal vez el ministerio puede tal vez contestar esta pregunta, ¿verdad? Ya que pues ayer pidieron plazo también para completar alguna información que estaba pendiente, entonces yo creo que tal vez le dejaría ahí la… Muchas gracias. Entiendo que esta ya es el último…
Voy a explicar un poquito la dinámica que ha tenido esta entrega de la información. Lo que yo ya les comentaba previamente, se entregaron los expedientes, se hicieron presentaciones y se hicieron resúmenes de esa información, pero posteriormente y sobre todo ya con el apoyo de los asesores internacionales del Parlamento del Pueblo Xinca, se identificó que había información que había que profundizar más o había información que no se había proporcionado y que había que aportar. Eso se ha hecho tal vez en 2 rondas. Y esta, que sería la tercera, pensaría que es el listado final de información adicional que se va a aportar. Y aunque yo no participé en la reunión de ayer en la que estuvo el Ministerio de Ambiente, entiendo que ellos pidieron 2 semanas máximo para tener la información que restaba, la información que hacía falta. Si eso fuese así, pues ya en 2 semanas tendríamos por finalizada la entrega de la ampliación de la información que se ha solicitado. Usted tocó un tema muy importante y es el tema de las elecciones. De diferentes actores han cuestionado el hecho de que esta mesa pudiera mantener el diálogo en época de elecciones. Sin embargo, el proceso ha seguido caminando de manera independiente a las actividades proselitistas de los partidos, de manera independiente a los eventos electorales, y es un tema del cual particularmente nosotros como Ministerio de Energía y Minas nos sentimos muy orgullosos y creemos que también es un hecho notable de parte del Parlamento del Pueblo Xinca el hecho de que esta mesa haya caminado independientemente de actividades proselitistas y sin ligadura alguna a partido específico cualquiera. Voy a permitirme dar la palabra para mantener el orden, por favor, de este lado. Viceministro, 2 preguntas. La primera, ¿cómo se… Solo perdone su nombre y el medio. Barrera, de Canal de Gobierno. Gracias. ¿Cómo se desarrolló la fase número 1 de la consulta para explicarle un poquito a la población, por favor? Ok. Uy, vamos a tener que retroceder bastante en el tiempo. Primero quisiera mencionar que para poder arrancar la fase 1 fue necesario llevar a cabo todo un proceso, una fase de acercamiento entre el Parlamento del Pueblo Xinca y el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, lamentablemente, y no lo puedo decir de otra forma, lamentablemente la relación entre el Ministerio de Energía y Minas y el Parlamento del Pueblo Xinca estaba totalmente rota en el año 2020, cuando nosotros conocimos a las autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca. Así que pues nos encontrábamos ante una institución que a priori desconfiaba y era natural, nosotros de verdad lo consideramos comprensible que hubiera ese clima de desconfianza. Sin embargo, ese clima pues nos obligó también a esforzarnos en entender de una manera más profunda algunas solicitudes que hacía el Parlamento del Pueblo Xinca y a ir haciendo algunas modificaciones a la forma en que hasta ese momento se había llevado el proceso, aún sin iniciar la fase 1. Uno de los elementos fundamentales fue quizás el hecho de que la sentencia podía interpretarse de 2 maneras, como que y la manera en que la interpretó el gobierno anterior es que el pueblo Xinca debía ser representado por 4 personas, 2 titulares y 2 suplentes. El Parlamento del Pueblo Xinca solicitó y afirmó que las decisiones las tomaban en conjunto 59 autoridades que conformaban el Parlamento del Pueblo Xinca y que actuaban como uno solo. En algún momento se consideraba que tener a 59 representantes en una mesa de diálogo era inviable totalmente. Sin embargo, nosotros lo concedimos y acreditamos a las 59 autoridades en el proceso de consulta. Creo que no me dejarán mentir, al principio era más complicado, sin embargo hemos ido aprendiendo a cómo manejar estos procesos, cómo el Ministerio de Energía y Minas se fue adaptando a estas reuniones con el Parlamento del Pueblo Xinca. Yo me atrevería a decir también el Parlamento del Pueblo Xinca, que no había estado en un proceso de consulta tal como lo estamos llevando, también fue adaptándose para llegar a ese momento. Otro de los elementos importantes fue que el Parlamento del Pueblo Xinca solicitó que previo a iniciar la fase 1 se realizara un estudio sobre la cultura, tradiciones y espiritualidad del pueblo Xinca y que fuera desarrollado por una persona de su confianza. El proceso, ese estudio se llevó a cabo, lo desarrolló una antropóloga de renombre en el país, la doctora Claudia Dari, así que eso también fue un avance para poder iniciar el proceso, la fase 1.
La fase 1 la iniciamos, no me acuerdo de la fecha exacta, pero yo diría que fue a mediados del año pasado, no sé si alguien tiene una mejor fecha, pero digamos que podemos pensar que fue a finales del primer semestre del año pasado. Y en esa fase lo que se hizo fue diseñar en conjunto con el Parlamento del Pueblo Xinca cómo iba a ser la fase 2, en cuánto tiempo se iba a diseñar, qué información se iba a presentar, se definió qué tipo de asesores ellos necesitaban, todos esos detalles, digamos. Eso fue la fase 1. La fase 1 nos tomó mucho tiempo también realizarla. Tuvimos que hacer algunas modificaciones a la dinámica que nosotros llevábamos. Inicialmente eran reuniones con todos los representantes, todas las instituciones representadas o que la Corte había dicho que debían participar en la mesa, en el proceso de consulta. Sin embargo, pues llegamos en consenso a definir un proceso mucho más ágil en el que se definieron algunas reuniones intermedias eminentemente técnicas o para resolución de dudas. Entonces el Ministerio de Energía y Minas se reunía con el Parlamento del Pueblo Xinca, perdón, don Aleiza, se reunía con los ministerios o se reunía con Pan American para poder ajustar los temas y que al momento de las reuniones ya plenarias con todos los actores y con las 59 autoridades del Parlamento del Pueblo Xinca ya pudieran ser reuniones más efectivas. Eso nos ha permitido que la fase 2 avance sensiblemente más ágil que la fase 1. Por acá alguien me había dicho sí, por favor. Gracias, Cruz Paniagua, del periódico El Espectador Guatemala. La consulta sería al Parlamento, los que pudieron visitar el proyecto. ¿Cuál es la mentalidad que en este momento puedan tener o el pensamiento que en este puedan tener en cuanto a la información que ustedes fueron a adquirir y si ya tienen parte de esta información de lo que ustedes pudieron evidenciar en el proyecto las comunidades afectadas? Si quieren. Sí, prácticamente como lo hemos recalcado acá en la conferencia, pues estamos en ese proceso de análisis con nuestros asesores, incluso pues ahorita pues estamos en eso analizando prácticamente, comparando toda la información que ha sido trasladada. Es una información muy voluminosa, es una gran cantidad de información, entonces están en ese proceso nuestros asesores analizando prácticamente toda esta información y precisamente pues va a ser trasladada a las comunidades en su momento ya de una manera más clara, más atinente, ¿verdad? Ya con un informe directamente de nuestros expertos. Entonces de momento estamos en ese análisis, tratando de completar toda la información que tenemos, que está pendiente de entrega a los ministerios para posteriormente ser trasladada a las comunidades. Hay desinformaciones como que está operando la mina, porque de hecho en la zona hay dos resistencias. Hay esa información que específicamente no se está operando, si no se tiene un proceso de mantenimiento. Sí, prácticamente tal y como lo establece la sentencia, pues ellos no pueden operar hasta que se realice el proceso de consulta, están en suspensión y incluso se ha realizado una comisión verificadora que ha verificado que la empresa pues no esté realizando ningún tipo de operaciones hasta el momento. Eso pues también se ha constatado a través de una visita también de expertos asesores del Parlamento, que esta comisión verificadora fue a verificar que no estuvieran realizando ningún trabajo. Únicamente pues hemos estado ahí también monitoreando y también el Ministerio ha trasladado información que han estado en una fase de mantenimiento de momento. Las resistencias del pueblo Xinca, estas pues iniciaron en el año 2016, al momento pues ahorita pues se encuentran exigiendo directamente que se cumpla lo establecido en la sentencia y también, si ustedes recordarán, pues también las comunidades que están acá en resistencia pues han estado denunciando también que hubieron algunas irregularidades sobre el tema de temblores y sismos que fueron pues se ocasionaron en el año 2014 hasta 14, 15 y parte de 2016 y que al momento pues el Estado pues no ha dado ninguna respuesta de que si en base a qué se estaban produciendo estos sismos. En base a eso pues también está la resistencia pacífica tanto de Casillas como Mataquescuintla. Gracias. ¿Realizaron ustedes la visita dentro del proyecto? Sí se realizó la visita dentro del proyecto minero. Sí, se hablaba precisamente que ya habían varios kilómetros donde habían avanzado. Uno de los rumores era que habían llegado a Casillas, por ejemplo, trabajando, pero ya se ha podido evidenciar eso, que es efectivamente negativo.
Ahorita de momento, pues como le explicaba anteriormente, son nuestros asesores a través de un modelo hidrogeológico y de todos los mapas que han sido trasladados por la empresa minera, los que están corroborando todo este tipo de información, y posteriormente pues va a ser trasladada directamente a las comunidades para que ellos puedan tomar las decisiones. Muchas gracias por mencionar el tema de la desinformación. Mire, es importante la presencia de ustedes el día de hoy acá para que tengan la información oficial, tanto de parte del organismo ejecutivo como de parte del Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala. Ha habido mucha desinformación acerca de este proyecto que no solamente le causa problemas a la compañía minera, sino que también genera problemas en las comunidades, porque en algún momento se cuestiona si lo que el Parlamento del Pueblo Xinca comunica de lo que hace en el proceso de consulta, en la mesa de consulta, es cierto o no. Entonces es importante eso que usted mencionó primero, el asegurarles que la información que se ha trasladado y que se trasladará en adelante de parte del Ministerio de Energía y Minas y el Parlamento del Pueblo Xinca es la información oficial y que está siendo verificada. También quisiera mencionar que o solicitar a las personas y sobre todo a las comunidades xincas que no se dejen sorprender por comentarios de odio que se han generado en redes sociales. Una de las razones que motivó esta conferencia de prensa es que después de un reposteo en redes sociales, gente de, yo no sé siquiera si son de la zona, pero empezaron a alimentar las redes con mensajes de odio en contra, particularmente del Parlamento del Pueblo Xinca, que es algo totalmente indeseable. De parte de cualquiera, creo que todos deberíamos como sociedad repudiar que esas cosas pasaran. Así que muchas gracias por mencionarlo, Eduardo. Sería muy aventurado dar una respuesta. Yo le voy a decir lo que yo espero. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que el organismo ejecutivo pudiera actuar diligentemente para que las solicitudes que haga el Parlamento del Pueblo Xinca las podamos subsanar en el menor tiempo posible. Y esperaría también que los asesores puedan ser eficaces en el trabajo que se les ha encomendado para poder darles al Parlamento del Pueblo Xinca material que permita transmitir la información más importante del proyecto de una manera comprensible para las comunidades. El Parlamento del Pueblo Xinca nos ha comentado que este proceso de las asambleas comunitarias es un proceso que ellos llevan, no es nuevo para ellos, digamos, así que ese proceso está en manos de ellos, va de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. Yo esperaría que sí, pero lo definirá cómo nosotros manejemos en conjunto las fases que vienen. El compromiso existe, eso sí, yo también quisiera aprovechar para… También hemos tenido algunos comentarios sobre si el Parlamento del Pueblo Xinca está realizando si intencionalmente se está retrasando el proceso de una manera maliciosa. Yo les quisiera confirmar que en ningún momento hemos observado eso, sino todo lo contrario. Hemos visto una actitud muy diligente para avanzar en los procesos que se deben llevar a cabo, desde luego planteando dudas, planteando posiciones o planteando desacuerdos que en su momento ha habido, que son parte natural de este proceso. Es decir, si este proceso ha tomado mucho más tiempo del que lo que algunos pudiéramos creer que es razonable o deseable, ha sido por la naturaleza misma del proceso. Es un proyecto grande, es un proyecto con una percepción de un impacto que puede ser significativo, es un proyecto que ha sido ya contaminado también con mala información, con desinformación de parte de otros actores, es un proceso que ha sido contaminado por el actuar de funcionarios públicos en el pasado también, así que es un proceso complicado, es complejo. Las partes, yo diría, están comprometidas a finalizarla en el menor tiempo posible, con el mejor de los resultados, principalmente para las comunidades del área de influencia del proyecto. Pero dar una fecha en este momento sería complicado. Lo único que tenemos es el cronograma que en algún momento acordamos, pero ese cronograma también es flexible de acuerdo a las dificultades que encontramos en el camino. Sí, también otro de los compromisos, de los acuerdos que se llegó es que la consulta pues se llevará dentro del marco de la cosmovisión y espiritualidad del pueblo Xinca, y ese también marca los tiempos en que se tiene que hacer. Nosotros pues
creemos que la consulta, pues siempre nos enfocamos en esto, en la información. Va a depender de la información que nosotros tengamos para que digamos, bueno, ya la información es suficiente, está procesada y ya podemos dar el paso a lo que en sí es la consulta, porque la consulta va a ser cuando la información esté en nuestras comunidades y las comunidades van a tomar pues esa decisión, pero ya plenamente informadas, y el tiempo pues será el suficiente. Yo solo eso les podré decir, será el tiempo suficiente para que se proceda ya en sí en lo que es ya la culminación, digamos, del proceso de consulta. Solo tal vez para también compartir un poco, creo que, como lo decía el Ministerio de Energía y Minas, pues también de parte de las autoridades y principalmente del Parlamento Xinca, pues hemos estado esperando con ansias avanzar en el proceso, ya que pues nuestras comunidades han estado solicitando la información, pero prácticamente no tenemos completa la información para poderla trasladar a las comunidades. Entonces esperamos que la información pueda llegar pronta a las comunidades, y como decía don Aleizar, es un proceso tal vez largo, pero que es necesario para poder tener la información de manera clara, de manera sencilla, para que la puedan entender todas nuestras comunidades, y son ellas pues las que tomen definitivamente las decisiones. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que las dudas hayan sido resueltas y definitivamente esperamos podernos ver todos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen retorno a sus hogares. Gracias.